Ah, bien, chicos, tenemos que ver tres autores lo más rápidamente posible porque ya se acerca el fin del ciclo. Eh, Vamos a ver Maturana, que era un biólogo chileno que se hizo famoso por sus teorías y sus desarrollos teóricos. Vamos a ver también a Francisco Varela, que fue discípulo de Maturana. ¿Sí? Varela estuvo con Maturana durante mucho tiempo, hasta que se separaron. Varela ya hizo otra clase de investigaciones y de obras, pero en las primeras las hizo con Varela. Y hay un señor Echeverría que no fue discípulo directo, pero sí lo conoció a Maturana y sacó muchas de sus ideas para él desarrollar un libro interesante sobre el lenguaje que vamos a ver también. Así que son esos tres autores que vamos a ver ahora y voy a tratar de reducir un poco la exposición de clase y tratar de ver alguna selección de capítulos de los textos más importantes de ellos. En el caso de Varela vamos a ver un libro pequeño sobre la ética. En el caso de Echeverría vamos a ver eh, el libro sobre el lenguaje. Seleccionaré algunos capítulos para que los puedan leer rápido. Y en el caso de Maturana hay un librito que todavía funciona para Maturana, pero en el caso de Maturana les voy a pedir también que busquen en Internet. Entonces busquen en Internet todo lo que encuentren de Maturana, ¿sí? Ya sea la Wikipedia o cualquier texto que encuentren. Traten de buscar todo lo que puedan de Maturana ahí. Perdón, sí, de Maturana. Ahora, Maturana, los tres autores ya fallecieron, pero Maturana fue un biólogo importante y si bien él comienza con libros de biología muy interesantes, después al discutir estos descubrimientos con otras personas, eh, de algún modo se da cuenta Maturana que su pensamiento podría ser aplicado más allá de la parte biológica como él concibió su descubrimiento. Un poco reacio Maturana al principio a extender su pensamiento más allá de lo biológico, pero al final lo hace porque se convence que el punto original de su investigación se puede comparar con otras cosas también. Por ejemplo, la autopoiesis, que es el punto original de su investigación, se refiere a cómo la mayoría de las células pueden reproducirse a sí mismas, aunque no tengan eh, el mismo, medio exterior. Él pudo cambiar a una célula de un medio a otro y la célula se repone a sí misma. La misma célula puede cambiar su funcionamiento interno para sobrevivir. A eso le llamó Humberto Maturana autopoiesis. Auto en griego significa sí mismo o para sí mismo o por sí mismo. Y poiesis significa en realidad una labor, un hacer, ¿no? Poiesis. Porque si bien la palabra poesía proviene de poiesis, pero antes para los griegos poiesis no era poesía. Para los griegos la poiesis podía ser hacer una escultura, por ejemplo. Eso es una poiesis. Es un hacer algo que al mismo tiempo tiene que ver con el arte, tiene que ver con algo estético. Pero la poiesis al principio significaba algo concreto, algo material. Después fue aplicada a la poesía escrita y otras cosas. Entonces la autopoiesis es una especie de autohacerse, hacerse a sí mismo, o rehacerse a sí mismo, o renovarse a sí mismo. Y eso después Maturana entiende que en realidad la cibernética se parece mucho a una especie de autopoiesis. ¿Qué es la cibernética? La cibernética como tal la crea Norbert Wiener sería, este, un científico norteamericano cuyo padre alemán era experto en lingüística,
Y este señor en el MIT, él elabora una teoría. Esta teoría es para poder entender cómo algo mecánico puede volverse automático. De la mecanización a la automatización hay un paso que dar. La automatización significa que un procedimiento puesto en cualquier actividad, un procedimiento, lo entenderemos teóricamente, un procedimiento puede repetirse a sí mismo, cualquiera sea la interferencia que sufra. ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser interesante esto? Vean, uno de los que trabajó junto con Norbert Wiener eh, hizo una especie de que le llamaban una especie de araña, no era araña, era de alguna manera un primitivo robot, pero solamente hecho con alambres, diría así. Pero lo que tenía esta especie de araña que ellos habían fabricado, que podía funcionar caminando sola y evitando los obstáculos por sí misma. O sea, una maquinita que funcionaba sola, evitando obstáculos, y llegaba a algún lugar y daba la vuelta, es decir, hacía un recorrido como si fuera una persona o un animal, ¿sí? Teniendo percepciones y aplicando esas percepciones a sí misma para evitar obstáculos. Eh, con el tiempo, la idea de la cibernética se va aplicando a otras cosas. Eh, ellos lo aplicaron en realidad, la idea de la cibernética surge porque en la Segunda Guerra Mundial eh, algunos cañones antiaéreos no funcionaban bien, o en los desiertos porque había arena y la arena se metía un poco en los intersticios de las armas, de los cañones antiaéreos, o con el frío también a veces no funcionaban las cosas. Entonces se les ocurre aplicar esta teoría que ya la estaban manejando, se les ocurre aplicar para hacer una automatización de esas armas. De manera que si el cañón antiaéreo tenía algún problema, lo resolvía él mismo. El mismo aparato resolvía sus problemas y el cañón funcionaba bien. ¿Cómo es esto de resolver los problemas? ¿Cómo es esto de la cibernética? Esto se basa en una idea que es la retroalimentación. Retroalimentación. Tenemos algo que funciona de la siguiente manera. Algo procede de A a B y de B a C. Pasa de A a B, B no hay ningún problema ahí y sale un resultado. Pero si aquello que está entrando por A es levemente diferente o hay alguna diferencia o hay alguna dificultad, B la resuelve. Al resolverla pasa a una cuestión C. La cuestión C, que ha detectado ese problema también, se detecta, B lo resuelve y C da curso. Entonces, ellos trataron de hacer básicamente máquinas que funcionaran cualquiera sea el obstáculo que puedan tener. La misma máquina tiene que evitar los obstáculos o superar los obstáculos. Es un aparato que hace una automatización de la solución de obstáculos. Y ese aparato lo aplicaron a las armas, después lo aplicaron a muchos otros objetos, lo aplicaron después en la industria. ¿Sí? Una aplicación industrial de esto es una laminadora de acero, que llegan láminas, digamos, de 4 milímetros y ella los tiene que convertir en 3 milímetros, para una plancha, digamos. Pero por ahí, el material que les llega es una plancha de 6 milímetros. Habría que hacer mucha presión para sacar la lámina previa de 3 milímetros.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay una parte, como una especie de cerebro de la máquina, que le avisa a la máquina que está llegando láminas a ser un poco más grandes y por lo tanto debería tener más presión. Entonces la máquina automáticamente coloca rodillos que hacen más presión para que las láminas sigan saliendo de 3 milímetros. Digamos que el objetivo es una lámina de 3 milímetros y la máquina sabe que tiene que hacer más presión porque el material que le llega es un poco más grueso y automáticamente ejerce más presión y sigue saliendo las láminas de 3 milímetros sin que los obreros tengan que parar la máquina. La máquina sola sabe que tiene que hacer más presión y la hace. ¿Cómo lo hace? Porque hay una especie de cerebro interno de la máquina que se da cuenta de lo que pasa y ordena a su vez a la máquina hacer algún cambio para que el resultado siga siendo el mismo. A eso se le llamó retroalimentación. Retroalimentación. Y a eso se le llamó un sistema cibernético. Se le llamó sistema cibernético porque en griego, Kubernetes es el timonel, el que guía una nave. El que guía una nave, generalmente si había tormenta y tenía que llegar a alguna playa, algún faro, el, el timonel buscaba un dato, digamos, una luz, un faro, lo que sea, y a partir de ahí tomaba eso como punto, punto de salida de ese problema y se dirigía a ese lugar. Entonces, dicen, vamos a crear máquinas que funcionen como si tuvieran por dentro un timonel, alguien que guía la nave, pero sin que nadie esté ahí. No necesitamos un operario que esté permanentemente con la máquina. Queremos máquinas que automáticamente resuelvan los problemas que llegan. En eso consiste la cibernética. Entonces, Kubernetes, el timonel es el que guía la nave, y en este caso es eh, un proceso de automatización el que se encarga de regular cualquier problema que tenga la máquina y la máquina tiene que funcionar sola. No hay que parar la maquinaria para hacer alguna cuestión. No, la máquina sola resuelve sus problemas y sigue y funciona. Eh, digamos que es lo más parecido a un cerebro humano que trata de solucionar problemas. Y a esto se le llamó cibernética. Norbert Wiener, con todos sus discípulos y colaboradores, logran posteriormente muchos avances. Se aplica esto a las computadoras, se aplica esto a los primeros robots y hasta ahora sigue funcionando todo lo que es la automatización, la electrónica, todo esto está funcionando en base a los principios de la cibernética. Y la cibernética sí es una especie de ciencia aparte, ¿no es cierto? Una mezcla entre teoría y técnica, ¿sí? Como teoría, la cibernética empezó a usarse en muchas cosas. Se habló de una cibernética aplicando al sistema nervioso cosas que se había aprendido a partir del sistema nervioso. Entonces, se sabe que algunas funciones humanas son cibernéticas, es decir, son automáticas. Nosotros tenemos funciones automáticas que funcionan solas. ¿Sí? La respiración, el corazón, hay una serie de cuestiones que funcionan de manera automática. No tenemos que estar pensando en eso, ¿no es cierto? Para si hay algún problema, sí, hay que pensarlo, pero si no, funciona solo. La automatización es un hecho en muchas funciones que tenemos nosotros que ya están en funciones automáticas, la mayoría por el lado del cerebelo, ¿sí? El bulbo raquídeo por ahí.
Entonces no es que todo esto haya sido inventado de manera totalmente original, porque sabemos que el organismo tiene algunas funciones automáticas. Así que el asunto era buscar la forma de automatizar máquinas, automatizar procedimientos. Y a todo esto le llamamos cibernética. De manera que la cibernética ya era una ciencia interesante mucho antes de que a Maturana se le ocurriera este asunto de la autopoiesis. Pero evidentemente la autopoiesis es muy parecida a esto. Es ver cómo a nivel biológico una célula puede transformarse a sí misma dependiendo de los problemas exteriores que tenga. Entonces la célula se transforma para seguir viviendo. Se transforma colocando por dentro de la misma célula, creando algunos elementos diferentes para poder absorber otra clase de alimentación, otra clase de respiración, ¿sí? Así que las células mismas podrían tener, en principio, según lo descubrió Maturana, posibilidades de rehacerse a sí mismas, de cambiar su estructura para poder seguir funcionando. Eh, Esto después se llevó a otro punto. Hay muchas teorías del lenguaje que también se supone que funcionan de acuerdo a un orden, no necesariamente cibernético, pero se sabe que las lenguas funcionan de acuerdo a, a ciertas cuestiones recursivas. Es decir, cómo se repite algo si es que es necesario o no. Eh, y las lenguas poco a poco van buscando su propio equilibrio. Nosotros no sabemos por qué hablamos como hablamos. Hay que hacer un estudio lingüístico para saber por qué hablamos como hablamos. ¿Por qué empleamos estas palabras? ¿Cómo hemos hecho para que las palabras formen frases que nosotros entendemos y que otra persona que no sepa nuestro lenguaje, nuestro idioma, no entiende? Pero todos los idiomas tienen en su interior reglas de formación, reglas fonológicas. Es decir, hay reglas. Los idiomas no son cuestiones al azar, digamos. Los seres humanos hacen el idioma, pero al mismo tiempo, una vez que lo hacen, ese idioma por sí mismo parece que tuviera una especie de equilibrio. Y al final nosotros no sabemos por qué usamos, cómo usamos, pero se nos ocurre usar de alguna manera el idioma para que funcione. Podemos cambiar palabras, pero no siempre cambiamos la gramática, no siempre cambiamos el orden de las palabras, porque eso ya está más o menos establecido. Funciona de una manera, diríamos, un poco automática. Sabemos que tendremos un sujeto, un verbo y un predicado en la forma de hablar nuestra. Y raramente nos vamos a salir de esa estructura. No podemos hacer un sujeto y un predicado solo sin un verbo. Si decimos Mario en la cocina, como que falta algo. Mario está en, Mario salió de, Mario llegó a, Mario entró a. Entonces necesitamos algo que nos diga qué está accionando ese sujeto con respecto a ese lugar. ¿Está llegando, está saliendo, está haciendo algo ahí? Y todo eso ya es como si el lenguaje solo se fuera construyendo. Por supuesto, el lenguaje no se construye solo, lo construimos entre todos. Pero hay una tendencia del lenguaje, una vez producido, a equilibrarse, a tener una estructura. Los poetas pueden romper la estructura del lenguaje para lograr algún efecto novedoso, pero en la prosa no se puede hacer mucho porque sería inentendible. No hay problema si un poema es inentendible, pero sí hay problemas si un texto relativamente coherente para su necesidad de leer este, resulta inentendible. Eso sería una pena, ¿no? Si queremos mandarle un mensaje a alguien, preferible que sea entendible y no inentendible. Por lo tanto,
Todas estas cosas hacen que el pensamiento de Maturana se vaya conectando con otras, otras, este, otras cuestiones culturales, ¿no? A nivel de ciencia, a nivel de lingüística. Ahora, ¿cuáles son las ideas básicas de Maturana que a mí me parecen interesantísimas? Lo que yo les voy a dar es una interpretación mía de lo que yo pienso mejor de Maturana. Maturana dice que nosotros tenemos redes de conversaciones. Él habla del conversar y del lenguajear. El lenguajear es crear lenguaje para tener un ámbito específico de lenguaje. Y el conversar es desarrollar algo a partir de ese lenguaje. Por ejemplo, las personas que estudian literatura tienen un campo de acción, que es la literatura. Entonces, el lenguaje que van a utilizar es con respecto a esto. O las personas que se dedican a las matemáticas se dedican a eso, y el lenguaje que van a usar es preferentemente un lenguaje matemático. Pero para las expresiones que van a unir los símbolos, emplean también un lenguaje específico. Entonces hablan de números primos o de números este, infinitos, transinfinitos, en fin. Van a ir buscando un vocabulario para precisar de qué están hablando cuando están hablando de matemáticas. O la física tiene también su propio vocabulario, o la química, ¿no es cierto? Entonces, cada área del conocimiento se va convirtiendo en una conversación específica. Y en general, como sociedad, vamos formando redes de conversaciones. La red de conversaciones puede tener dos formas de verse. La red de conversaciones específicas, por ejemplo, la red de conversaciones de psicólogos. ¿Sí? Los psicólogos tenemos una cierta idea de todo lo que abarca la psicología, y si queremos hablar de esto, lo hablamos y tenemos nuestras propias redes de comunicación. Hay revistas, congresos, reuniones de psicólogos de diferentes áreas. Yo he estado en varios congresos donde estuve especialmente interesado en el área social. Y, y bueno, cada cual tenía algo que decir y se aportaba, se discutía, pero estábamos empleando los términos específicos de esa conversación. Ahí hay una conversación específica. Estamos en una reunión de psicólogos y la conversación es una conversación sobre aspectos de la psicología que hemos elegido para hablar, elegido para discutir, para conversar. Entonces ahí hay una conversación específica, ¿no es cierto? Así que el lenguaje para la conversación es un lenguaje que previamente ya ha sido creado para esa conversación. A esa creación del lenguaje le llamamos lenguajear. Y a la conversación misma le llamamos el conversar. ¿Sí? Estas son cuestiones muy sencillas que se pueden entender de Maturana. Ahora bien, una vez que lenguajeamos y conversamos, podemos empezar a analizar qué es lo que pasa al interior de esa conversación o fuera. Entonces Maturana va a explicar que hay conversaciones muy específicas que hacen un mundo, digamos. Aquellos que están hablando de matemáticas están hablando de una conversación muy específica. Entonces los términos ahí tienen un significado muy preciso, ¿no es cierto? Si estamos hablando de números infinitos, no estamos hablando del infinito como el espacio infinito o un poema sobre el infinito, no, estamos hablando de números finitos y después números transfinitos, lo cual tiene definiciones muy precisas para los matemáticos. No puedes hablar de cualquier cosa, hablas de matemáticas y hay definiciones muy precisas. Es decir, el lenguaje que se usa ahí, cuando hay una convención de matemáticos,
Es un lenguaje que obedece a toda una estructura ya hecha por los matemáticos a través de siglos. Entonces, el álgebra, digamos, desde que inventaron el álgebra, aparentemente los árabes fueron los que más desarrollaron el álgebra, ya hay una forma de pensar en esto. Entonces se emplea una forma algebraica de cómo hacer cierto tipo de cálculo. Entonces ellos saben de qué se está hablando. Hay una anotación en la pizarra y ellos saben de qué se trata. Una persona que no sepa nada de matemáticas no va a saber, no va a entender de qué se trata. Entonces hay una cuestión muy fija ahí. Entonces hay como redes que hacia el interior, internamente a la red, las personas entienden eso. Fuera de la red nadie entiende nada. Ahora, hay una forma general de hablar, que es la forma convencional, donde hablamos de cualquier cosa en una conversación común. ¿Sí? En esa conversación común nadie está obligado a ser especialista en nada. Si la conversación es común, si no estamos hablando específicamente de matemáticas o de filosofía o de literatura norteamericana, qué sé yo, si no hay un patrón fijo de la conversación, estamos entonces en el mundo cotidiano. En el mundo cotidiano es otra forma en la que hablamos. Hay un lenguaje que no es muy preciso en la vida cotidiana. Por eso se corre el peligro en la vida cotidiana de los malentendidos. Ahí sí tiene razón Lacan, que en realidad Lacan tomó esto de la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación dice que una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que una persona escucha. Puede haber una interferencia, esa interferencia puede producirse, o una desviación, puede producirse por el diferente significado que una persona le da a lo que dice y que otra persona le da a lo que escucha. Entonces yo le puedo decir a una persona, amigo, ¿cómo le va? Y la persona dice, yo no soy su amigo, ¿por qué me dice amigo? Se arma todo un lío. Entonces cada cual habla como quiere hablar, pero escucha como quiere escuchar. Así que siempre pueden haber interferencias o deformaciones en la conversación habitual. ¿Sí? Entonces el lenguaje que usamos para comunicarnos, como no es un lenguaje preciso como el de las matemáticas o de la química o de la física, es un lenguaje que nos puede dar lugar a interferencias, equívocos, interpretaciones diferentes. Uno puede malinterpretar una frase que una persona la dice con una intención, pero resulta que yo, por mi formación interna, por el tipo de valoración que yo le doy a ciertas palabras, yo puedo captar lo que me dicen de otra manera. A lo mejor la persona me está diciéndolo en forma cariñosa, yo lo interpreto en forma agresiva. No me está agrediendo, soy yo el que estoy interpretando mal un mensaje. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque aparte de las cuestiones culturales, hay, por supuesto, la formación individual de cada persona. Y en la formación individual, cada persona tiene una manera de interpretar lo que se le dice. Eh, yo no digo lo que usted escucha, ¿no es cierto? Una frase de Lacan. En lo que yo digo está lo que yo quiero decir y en lo que usted escucha está lo que usted está dispuesto a escuchar. Así que el equívoco en el lenguaje común es muy frecuente. Por eso es que nosotros tenemos problemas en la comunicación interpersonal. Problemas que no suelen tener los científicos o los académicos que han elegido un área del saber, se manejan en esa área, y en esa área hay un lenguaje muy preciso. Los matemáticos, los químicos, los físicos saben muy bien de qué están hablando cuando toman determinado tipo de
de palabras, de conceptos. Y por supuesto los matemáticos están mejor todavía, porque muchos conceptos de ellos no necesitan explicación, sino demostraciones matemáticas, lo cual es más abstracto y por lo general eh, a veces no hay discusión posible porque se demuestra matemáticamente algo, no hay más que discutir. ¿Mm? Sí se puede discutir acerca de si eso tiene un referente real. Por ejemplo, algunas teorías de Einstein han tenido que esperar a que se prueben mediante algún experimento muy preciso. Y hasta ahora todas las cosas que dice Einstein han sido probadas. Se han llegado a experimentar varias de las cosas que dijo y son ciertas, resultan. Eh, entonces, por ahí pasa por la experimentación. Pero en general, hay más posibilidad de que se entiendan los científicos en, en un diálogo, en una tarea de investigación, a que nos entendamos las personas comunes, que nos entendamos en una reunión familiar, sin ir más lejos. Hacemos una reunión familiar para Navidad, digamos, para Año Nuevo. Se reúne una familia grande. Pero cuando ya son mayores, todas las personas ya tienen una estructura fija del lenguaje. Y para ellos ciertas palabras significan ciertas cosas. Entonces, en la conversación, alguien le puede decir algo a una persona, y esta persona no es que lo malentiende, sino que lo entiende a su manera. Entonces, por ahí se arman discusiones, se arman este, peleas que se podrían haber evitado si previamente las personas pudieran aclarar cómo usan las palabras. Pero es difícil que hagamos una reunión, digamos, que cada cual diga, bueno, cuando yo digo esta palabra significa esto. ¿No? Es imposible hacer una reunión así, ¿no? Que estén media hora primero diciendo cómo usan ciertas palabras. Nunca, nunca sucede esto. Sencillamente se empieza a conversar. Pero en la conversación pueden haber este tipo de problemas. Por eso es que Maturana hace una diferencia entre cierto tipo de conversaciones cerradas, donde se sabe de qué se está hablando, y las conversaciones abiertas. Es decir, eh, aquello de lo cual cualquiera puede hablar cualquier cosa, digamos. Ahí pueden haber equívocos, eh, pueden haber una serie de significados diferentes, porque la conversación puede versar sobre cualquier cosa. En esa conversación alguien puede decir, eh, ojalá mañana no llueva, y una persona dice, sí, Dios quiera que no llueva. Ese Dios quiera también podría haber dicho ojalá, que es una palabra árabe que significa exactamente lo mismo. Ojalá, quiera Alá, ¿no es cierto? Alá quiera que. Entonces, quiera Dios que, o ojalá es lo mismo. Ahora, una persona que ignora esto, escucha que el otro dice, quiera Dios que mañana haya buen tiempo. Y esta persona a lo mejor, ignorando el origen de las palabras, dice, no hables de Dios, di ojalá que haya buen tiempo. Pero ojalá significa lo mismo, lo que pasa es que esta persona no sabe cuál es el origen de esa palabra. Y si la otra persona sabe, dice, estás diciendo lo mismo, estúpido, es lo mismo que estoy diciendo yo. Y por ahí se hará un boche, alguna discusión, porque la mayoría de los seres humanos tenemos un sentido de mucha importancia a lo que somos, a lo que decimos, y por lo general somos muy susceptibles. Si alguien dice algo que pensamos que es algo agresivo o algo que de alguna manera me puede ofender, entonces las personas están muy listas para ofenderse de cualquier cosa. Esto sucede también en las parejas. Es muy usual que las parejas a veces se enojan por una palabra mal entendida o mal empleada, o por alguna palabra o una frase empleada de manera inoportuna. A lo mejor hay cosas que se pueden decir y una persona
lo toma como una broma y no pasa nada. Pero a lo mejor hay momentos en que una persona no quiere que le hagan bromas sobre nada. Que una persona viene y le hace una broma y esta persona no está en ese momento con la predisposición para aceptar nada. Y ahí se arma un boche, se arma un problema. De manera que todos estos procesos de comunicación los tiene en cuenta Maturana para poder hablar del lenguaje, para poder hablar del conversar, del lenguajear. El lenguajear es interesante porque significa crear un lenguaje específico. Los psicólogos también lenguajeamos un lenguaje específico. Los psicoanalistas también. Aclaro esto porque el psicoanálisis no es psicología. Esta aclaración la hacen los mismos psicoanalistas. Y dicen, no, nosotros no hacemos psicología, hacemos psicoanálisis. Razón por la cual yo les he pedido amablemente varias veces que se vayan de la carrera de psicología, que hagan su carrera de psicoanálisis y que nos dejen a los psicólogos ampliar el plan de estudios para que haya materias que les sirvan a los psicólogos, no necesariamente a los psicoanalistas, y que los psicoanalistas tengan su carrera aparte. Lo he dicho varias veces, pero ellos saben que hacer una carrera de psicoanálisis no es muy productivo, porque si en algún momento el psicoanálisis cae, es decir, si en algún momento, como ya sucede en algunos lugares, el psicoanálisis ya no es bienvenido, desaparece esa carrera. Mientras que la psicología todavía, yo creo que tiene vida para mucho tiempo, y una carrera de psicología va a seguir funcionando. Se pueden cambiar algunos contextos, se pueden cambiar algunas materias, pero la psicología va a seguir funcionando todavía un tiempo largo. Esa es la cuestión. Entonces estamos hablando acá hablamos de cómo hablamos del conversar y del lenguajear. Esto es para entender cómo Maturana concibe las redes de conversación. Hay redes cerradas donde el lenguaje es muy preciso y ahí no hay mucha posibilidad de equivocarse. Y hay lo que podríamos llamar sistemas abiertos, que es el lenguaje común que empleamos todos los días y donde sí pueden haber algunas equivocaciones, donde las cosas no están muy fijas. Y ahí una persona puede decir Dios, puede ver alguna cuestión religiosa que en la ciencia no hay, ¿no es cierto? Eh, en fin, puede haber una mezcla de conceptos. Ahora bien, vayamos a otra parte del pensamiento de Maturana que me parece interesante. Maturana en algún momento hace un análisis social. Y Maturana dice, antiguamente, en algún momento, las sociedades europeas, antes de que entrara el cristianismo, tenían otra forma de pensar, tanto a nivel político como religioso. Antes del cristianismo, antes que entrara la iglesia a Europa, en Europa había una postura de aceptación de lo masculino y lo femenino, más o menos en la misma proporción, tenían el mismo valor, hombre y mujer. Los dioses podían ser dioses hombre y mujer. Los reyes eran hombre y mujer. Tenían el mismo rango de importancia. Pero cuando llegaron los hombres de la Iglesia Católica, no les gustó todo esto, pensaban que todas esas personas estaban equivocadas y entraron a imponer la forma de pensar de los cristianos. Y en el cristianismo solamente hay un Dios que parece ser masculino y hay un Hijo que es masculino. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una cuestión muy vertical, masculinizada, digamos. ¿Mm? Fue mucho tiempo después justamente por luchar contra la gente europea precristiana que tenían la idea de que tenía que haber hombre y mujer como dioses o como reyes, que la iglesia acepta poner a la Virgen María por aquí para más o menos contentar a la gente. Y por las dudas, graciosamente aparece la Virgen María por aquí, por allá,
se le apareció a unos niños, la Virgen María les dijo algo, o se apareció por aquí, por allá, o más allá. Y es interesante, fíjense, cómo todavía vivimos en un mundo de creencias bastante, bastante impresionante esto, donde piensan que la Virgen, por aparecer en algún lugar, nadie sabe si esto es cierto, si apareció o no, por aparecer en algún lugar, es la Virgen de ese lugar. Pero es la misma Virgen María, ¿no es cierto? La Virgen de Cotoca no es mejor que la Virgen de Escupiña, y la Virgen de Escupiña no es mejor que la Virgen de Cotoca. La Virgen de Lourdes, por más tradicional que sea, no es necesariamente mejor que la Virgen de Luján, en Argentina, o la Virgen de la Carrodilla, en Mendoza, ¿no es cierto? Pero se ha multiplicado el número de vírgenes, lo cual parece raro. O sea, la Virgen María de pronto tuvo la bondad de aparecer en muchos lugares, pero ahí viene la cosa que yo llamo de estupidez religiosa, de pensar que porque una virgen apareció en un lugar, cosa que nadie sabe en realidad, ahí hay que adorar a una virgen específica, que es mejor que la virgen que hay más allá. Entonces es mejor ir a adorar a la Virgen de Lourdes, porque es mucho más milagrosa que la Virgen de Cotoca, o mucho más milagrosa que la Virgen de Urcupiña. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la estupidez racional que es hablar así, de esa manera? La aparición de la Virgen en diferentes lugares lleva todavía a la estupidez de pensar que esa Virgen, que nadie sabe si apareció en un lugar, es mejor que otra. Es más milagrosa la Virgen de tal lugar que la otra, pero se está hablando de la misma Virgen. Es la misma Virgen María que según ellos apareció en diferentes lugares, y aunque sea la misma Virgen, piensa que la Virgen María que se apareció en tal lugar produce más milagros que otra Virgen que apareció en tal otro lugar. O sea, la multiplicación de la estupidez humana no tiene freno, digamos. Y esto se ve mucho en cuestiones religiosas. Por eso, pensar de manera científica o más racional es saludable, es muy saludable. Y esto no significa estar en contra de las religiones, o sea, en lo que a mí respecta, me ha gustado estudiar la historia de las religiones, he checado muy bien las características de cómo una religión comienza, cómo se difumina o cómo termina a veces. Hay conceptos religiosos que ya no existen, de diferentes religiones en el mundo. Hay otros que todavía funcionan. Y lo peor de todo, ha habido el fanatismo religioso que ha hecho que los miembros de una religión traten de eliminar a los miembros de otra religión porque les parece que la otra religión está equivocada, ¿no? Justamente en aspectos religiosos y políticos, lamentablemente, es cuando pueden aparecer más novedades y posibilidades de autodestrucción. Ahora bien, más allá de este asunto, entendamos lo siguiente. El cristianismo impone la sociedad patriarcal. Dios Padre, Dios Hijo. Y entonces el patriarca es aquel que dirige una comunidad. El padre de, patriarca es el padre de una comunidad. Y esto empieza especialmente con los judíos, desde Moisés en adelante, ¿no? Hay un ensayito de Freud sobre Moisés y la religión monoteísta, que como todas las cosas que ha hecho Freud es discutible, pero es interesante, es bonito, donde él piensa que eh, en Egipto, en Egipto, aparece Moisés para salvar al pueblo judío, sacarlo de Egipto, que estaban los judíos como esclavos ahí. Y Moisés, que tenía una sangre noble, decide hacerse eh, el
el guía de la gente judía para que puedan salir de Egipto. Como el faraón no los dejaba salir, entonces Moisés dice, te van a venir varias plagas hasta que nos dejes salir de una vez. Entonces ahí viene la famosa 7 plagas de Egipto, todas las desgracias que suceden en Egipto, hasta que finalmente al faraón no le queda otra que permitir que Moisés se vaya y que se lleve a todos los judíos que están ahí como esclavizados, ¿no? Entonces, Moisés libera a esos judíos. Y después se habla de cómo Moisés encuentra la tierra prometida, bla, bla, bla. Pero a Freud se le ocurre que el Moisés que llega a la tierra prometida no es el mismo que sacó a los judíos de Egipto. Ellos piensan que ese primer Moisés, que es como un padre para los judíos, tarde o temprano va a tener la oposición de los que quieren sucederlo y lo van a matar para que surja otro padre. Pero como viene el arrepentimiento de haber matado a ese padre, tiene que aparecer otro Moisés. Por lo tanto, para Freud, el primer Moisés no es el mismo Moisés segundo, cuando ya van a llegar a lo que después será Israel, van a llegar a la tierra prometida. Dice que hay dos. Bueno, una teoría de Freud. Él toma esto para explicar que siempre los hijos matan al padre y en el arrepentimiento se busca un sucesor. ¿Sí? El sucesor tiene que parecerse al padre en algo, porque es el que sucede al padre primitivo. Pero lo importante es que a partir de acá, especialmente a partir de los judíos, empieza la idea de lo patriarcal. Un patriarca, un padre que es el que mueve todo. Y esto desvía lo que había antes, la idea de que tiene que haber un rey y una reina, la idea de que hombre y mujer son igualmente importantes. El matrimonio, en la familia, siempre hombre y mujer son igualmente importantes. No existe el hombre superior a la mujer o la mujer superior al hombre. Hay, los dos tienen sus prioridades y los dos tienen su importancia. Pero el advenimiento de el cristianismo, influido por el judaísmo, hace que haya la figura masculina nada más. A partir de ahí, entonces, viene un sistema patriarcal que no había antes. El patriarca, entonces, es el hombre, no puede haber una mujer, casi no hay matriarcas, pero hay el patriarca, es el hombre que es el rey y dirige a un pueblo. Pero en la medida en que este pueblo tiene necesidades, necesitan abarcar más terreno, más territorio, para tener más territorio para sembrar y poder comer. Es decir, cada patriarca se va a hacer responsable del pueblo al cual dirige, del pueblo del cual es el padre, por eso es patriarca, la parte patrística, padre. Entonces, ser padre de algo significa tener responsabilidades. Por lo tanto, el patriarca tiene responsabilidad sobre su pueblo específico y va a querer en un momento determinado invadir otros pueblos para darle de comer a su pueblo. Entonces la lucha entre patriarcas es inevitable. Y ahí empiezan, mucho más que antes, las guerras. Las guerras son más frecuentes en la civilización que conocemos actualmente por la aceptación de la idea de lo patriarcal. Y esta idea del patriarcalismo, esta idea del patriarcado, podría ser, ha provocado guerras, ha provocado destrucción. Y si no cambiamos este sistema, la próxima guerra que tengamos podría ser una guerra final, porque la cantidad de armas que se tienen hoy en día son muy superiores a las que se han empleado en la Segunda Guerra Mundial. Sería suficiente una sola guerra donde se empleen armas atómicas
y desaparecemos todo el planeta entero muere. Serían muy pocos los que podrían sobrevivir y deberían sobrevivir en otro planeta. Así que la cosa se pone seria para la civilización, para el ser humano. Entonces, dice Maturana que deberíamos cambiar la estructura del discurso patriarcal que tenemos. Entonces, él dice que hay que nuevamente, nuevamente, tomar en cuenta la madre, no solamente el padre. Padre, madre, patriarca, matriarca, ambos son importantes. El discurso no puede estar basado en el discurso patriarcal, donde el hombre es el único que provee, es el único que lucha, es el único que hace todo. Ustedes están viendo que en los últimos tiempos las mujeres están luchando por la liberación femenina, pero la liberación femenina no significa una cuestión totalmente simbólica, sino que es real. Las mujeres han tenido durante mucho tiempo muchas restricciones. Y no hablamos solamente del hecho de la restricción sexual, porque eso se podría discutir, ¿no es cierto? Hay muchos investigadores que han visto que la mujer tradicional, en cualquier época, siempre se las arregló para poder tener aventuras sexuales con otros hombres que no fueran su marido. Esto ha sucedido siempre. Hay investigaciones ya desde los años 60 que han chequeado esto, ¿no es cierto? No es que el hombre tenía toda la libertad sexual y hacía lo que le daba la gana y su mujer se quedaba quieta en la casa. Se ha comprobado que no, que muchas mujeres no se quedaban quietas en su casa, ni mucho menos. Pero lo importante de esto es que la mujer ha sido, de alguna manera, presionada en épocas pasadas a tener un rol más bien doméstico, a no salir de la casa, salvo casos específicos como en la nobleza, donde se permitió que una mujer pueda ser la reina de un país. Pero a pesar de que han habido mujeres reinas, ellas no podían prescindir de un hombre importante en el reino. Y ese hombre era el que, directa o indirectamente, era el que dirigía el reino. Esto se ha visto en muchos aspectos. Es decir, la mujer no tenía, por lo general, la cultura necesaria, la cultura varonil necesaria, para poder dirigir políticamente un país. Eso se pensaba. Y por lo tanto a la mujer se le restringía a lo doméstico. La mujer debía tener un valor doméstico, como madre, como ama de casa, y esto sucedió en casi todas las clases sociales, especialmente en la clase media. Se suponía que la mujer como ama de casa tenía que cuidar a los niños, hacer la comida, limpiar la casa, ordenar, hasta que a alguna mujer se le ocurrió, ¿y por qué no nos pagan por hacer esto? Porque obviamente si la mujer está muy presionada o pasa algo, a veces se contrata a otra mujer, no a un hombre, se contrata a otra mujer para que haga las labores que hace la esposa normalmente, hasta que la esposa se reponga. Pero siempre es una mujer la que tiene las tareas de la casa. Es la esposa, o es la tía, o es la abuela, o es una empleada, o es la hija. Pero siempre se le da a la mujer el rol doméstico, domus, lo doméstico, el hogar. Este tipo de tratamiento a la mujer viene dado especialmente por la cultura judía y la cultura cristiana. Esas dos culturas poco a poco han ido relegando a la mujer a lo doméstico, al hecho de ser eh, mujeres pasivas con respecto a la sexualidad. Ellas tienen que recibir alegremente la necesidad del marido, sin que el marido tenga que necesariamente ni siquiera escuchar las necesidades sexuales de su pareja. Todo esto ha ido cambiando, ustedes saben. Y en este momento la mujer está también
luchando para muchos aspectos de autonomía en el trabajo, en la política, en la función sexual, en el hecho de poder ser madres o de poder abortar si quieren. Se está luchando en varias partes del mundo por una mayor autonomía y libertad de la mujer. Por eso nos parece a nosotros bastante, digamos, difícil de aceptar, especialmente en comunidades musulmanas que existen actualmente, donde allí hay una restricción absoluta de la mujer. La mujer ni siquiera puede salir a la calle mostrando su rostro, tiene que mostrar apenas sus ojos y nada más. Y si una mujer al salir a la calle habla con un forastero, cualquiera sea la conversación que tenga, aunque sea de unos minutos, esa mujer puede ser golpeada y matada por cualquier miembro masculino de su familia que haya visto aquello. Cualquier miembro masculino de esa familia ve que esa mujer ha salido, que puede ser su tía, su hermana, su prima, su mujer, quien sea, y ve que ha hablado con un forastero que ha preguntado el nombre de una calle, digamos, y ella le habla. Suficiente eso para que cuando vuelva a la casa la maten. Esto quiero recordarles porque hace poco he visto una película de algo atroz que sucedió en Londres, donde hay muchos inmigrantes de Irak o de Irán. Y estos inmigrantes, hay dos clases de inmigrantes, aquellos que quieren liberarse de esa cuestión muy rígida que existe en sus países de origen, y otros que no, que siguen con esa cuestión rígida, que siguen con el mismo esquema que tenían en su país de origen, donde la mujer no tiene absolutamente ninguna libertad. Y hay un caso que lo descubre una detective en Inglaterra, de una mujer que ya había venido a pedir varias veces ayuda a la policía y la policía no le hace caso. Viene después el novio, el pretendiente de esta mujer, y él habla con esta detective que por primera vez se entera de este problema. Y él dice, tengo miedo de que la maten, porque yo quiero casarme con ella. Ella ya estuvo casada antes, pero se separó, y la familia no quiere que yo esté ahí. Entonces hay una investigación, pero a lo largo de la investigación, que es muy minuciosa porque toman presos algunos de los hombres de la familia, y los hombres de la familia hablan por teléfono con otros miembros de la familia, y hay una escucha de las conversaciones. Y tal como decía una mujer también de origen árabe que vivía ahí en Inglaterra, dice, vea, en nuestro país los hombres pueden acechar, pueden tratar de observar a una mujer todas las cosas que hace, pero si hace lo que no es debido, la van a matar. Y una vez que la matan, les gusta a ellos enorgullecerse y hablar de lo que han hecho. Y efectivamente eso sucede. A esta chica ya no la encuentran más y al final las escuchas telefónicas muestran que la han matado y muestra cómo la han matado, ellos mismos hablan. Y esta muerte está debida a el padre de la chica, el tío de la chica, hermanos y primos de la chica. Ellos como familia han matado a la chica, la han violado primero, la han ahorcado después, la han pateado y finalmente, cuando estaba muerta, la han descuartizado para meterla en una caja y enterrarla en cualquier lugar. Pero todo esto finalmente es descubierto. Y lo que falta después es convencer a un jurado de que el padre y el tío y los primos de la chica son los asesinos. Finalmente esto se logra después de mucho trabajo. Pero esto sucedió en el 2008, 2010, o sea, no hace mucho tiempo que sucedió. Sucedió después del año 2000, ¿sí? Ya entrando ya más allá del año 2000. Es decir, es algo contemporáneo, es algo que ahora está sucediendo. Y si eso sucede con estos tipos en otro país que no es el de ellos, tenemos que imaginarnos que dentro de su país deben haber cosas mucho más terroríficas todavía.
Y en ese país la mujer no tiene absolutamente ningún derecho a nada, ni a hablar. Y los hombres tienen todo el derecho de violar a la mujer, matarla, hacerlo lo que sea. Aunque sea el padre mismo de la mujer, si el padre mismo cree que la mujer ha transgredido alguna regla, él mismo la puede matar, o su hermano, o su primo, o su tío. Entonces, que todavía continúen este tipo de cosas nos puede parecer a nosotros bastante primitivo, bastante difícil de aceptar, frente a la posibilidad de que la mujer adquiera cada vez más derechos, aparecen estas cuestiones que parecen regresivas, ¿no es cierto? Muy regresivas, es como ir hacia atrás en la evolución de los derechos de la mujer. Todavía existen violaciones y violaciones cada vez más espantosas que son cometidas a veces por un grupo de hombres contra una mujer, que puede ser tal vez una mujer muy jovencita, que por casualidad cae a una reunión de hombres y la violan, la matan, y a veces puede producirse un empalamiento. Ustedes saben lo que es un empalamiento. Matan a la chica violada y le colocan algún objeto, puede ser un palo, alguna cosa larga, y pueden enterrarlo a través de la vagina o del ano y atravesarla para que ese palo salga por su cabeza. Eso se llama empalamiento. Se los digo así con detalle para que entiendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de una barbaridad, estamos hablando de un accionar bárbaro realmente, entendiendo por bárbaro, bárbaro aquello que no es civilizado, digamos, lo entendemos en ese juego de palabras. Y estos comportamientos bárbaros existen todavía. Por lo tanto, las mujeres tienen derecho a reclamar que se les respete, y no solamente que se les respete en su condición sexual de mujer, sino que se les respete en todo. Ahora, ¿habrá una guerra entre hombres y mujeres? No sé si llegaremos a eso. Si las mujeres llegan a ganar toda su libertad, ¿podríamos llegar a un matriarcado? No creo tampoco. Pero sí parece imprescindible llegar a un acuerdo para que las mujeres, todas las mujeres, sean respetadas. Y estamos en eso. Todavía falta mucho para hacer. Pero volvamos a Maturana. Maturana dice que la sociedad patriarcal, donde el hombre es el que manda, ha ido causando durante siglos muchos problemas, porque la mujer ha estado sometida, sigue siendo sometida, la mujer puede ser agredida, la mujer puede ser limitada en su accionar, a la mujer se le prohíbe esto y esto y esto y esto y esto. Fíjense, en Bolivia recién con la revolución de Paz Estenssoro y un poco antes en Argentina con Perón y su esposa Eva Perón, recién se le dio a la mujer el derecho a votar. Antes en la democracia, había democracia cuando se logró la democracia, pero votaban solamente los hombres. Las mujeres no podían votar. Es recién en la segunda presidencia de Perón, donde Eva Perón logra, insiste y logra que la mujer tenga derecho a votar. Esto cuando uno lo piensa, que esto pasó ya, pasado a mediados del siglo XX, uno comienza a pensar, ¿cómo es que tan tarde la mujer tuvo derecho a votar? Pero sí, fue así. La mujer no tenía derecho a votar. La mujer no tenía derecho a nada. Cuando María Curie recibió el premio Nobel de Química, ella no pudo ir sola a recibir el premio Nobel. Estábamos a principios del siglo XX. Tuvo que ir su esposo a recibir el premio para ella. Estamos hablando del siglo XX, ¿no es cierto? Recién en el siglo XX, poco a poco, se empieza a hacer cosas a favor de la mujer. Y estamos en eso todavía. Todavía hay violaciones, todavía hay muertes, todavía
hay agresiones terribles contra las mujeres y que no se justifican de ninguna manera. Ahora, todo eso forma parte de un discurso, no es una cosa gratuita, hay un discurso formado alrededor de esto. Es ese discurso el que ataca a Maturana, el discurso patriarcal. Ese discurso patriarcal, dice Maturana, ha hecho mucho daño a toda la civilización occidental y nos puede llevar finalmente a una guerra total, guerra entre patriarcas. Por lo tanto, es necesario transformar esto. Y entonces, Maturana tiene la esperanza de que esto se pueda transformar a través del lenguaje. Entonces, las prácticas democráticas que se necesitan podrían surgir a partir de un cambio en el lenguaje, tanto en el conversar como en el lenguajear. Crear otros conceptos, meter otros conceptos en el lenguaje. Que yo no pienso que pase por el hecho de cambiar el lenguaje como quieren algunas feministas, algunas personas que están metidas en esto, de utilizar un lenguaje neutro, ¿no es cierto? En lugar de compañeros o compañeras, poner compañeres, y compañeres significa compañero o compañera. Eso no me parece productivo, me parece una tontería. Pero hay muchas áreas en las que sí necesitamos pensar de otra manera y darle a la mujer el sitio que le corresponde simplemente como ser humano, como participante de una sociedad, con todos los derechos necesarios. Y Maturana se encarga de eso, habla de esto. Entonces, su posición primera como biólogo va evolucionando hacia lo que es no solamente lo biológico, sino lo civilizatorio, los discursos que utilizamos. Así que él piensa en una transformación del discurso, una transformación de las formas de hablar, del lenguaje, donde a través del lenguaje podamos permitir que se cambie el sistema patriarcal. Él dice, si sigue el sistema patriarcal con mayores posibilidades de guerra y de violencia, la humanidad se va a autodestruir. Por lo tanto, es necesario cambiar el sistema patriarcal. Y lo podemos cambiar a través del lenguaje. Entonces piensa Maturana que una revolución del lenguaje puede ayudar mucho a cambiar la forma de pensar de la humanidad. Saben ustedes que madre está emparentado con las palabras mater, que es el original de madre en latín, mater, materia, matriz, madera. Todas esas palabras provienen de mater. ¿Sí? Así que la madre es la matriz. La madre es la materia, la madera, la materia de la cual surge todo. Estas ideas interesantísimas de Maturana ayudan a pensar de otra manera, más allá de lo puramente biológico. Entonces, chicos, vayan leyendo Maturana. Hay un librito que yo les he dejado de Maturana que tiene varios ensayos. No necesito que los lean todos. Lean 2 o 3. ¿Sí? Me avisan cuando estén rindiendo qué ensayitos van a tomar de referencia y exponen. Y además van a ver, por favor, en internet, porque no hay tiempo para más cosas ahora, todo lo que puedan encontrar de Maturana, para que charlemos acerca de esto. ¿Listo? En la próxima vamos a ver los otros 2 autores y ahí ya vamos a cerrar el ciclo de este semestre. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, licenciado. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Ulises, gracias. Hasta luego.